Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a comenzar un curso de anillos. Como texto base vamos a usar el texto de Cuadernos de la UNED de Gamboa y Ruiz, Anillos y cuerpos conmutativos, aunque también haremos mención a resultados de otros textos con el fin de complementar y dar una visión lo más general posible de este tema. Bien, en primer lugar, es evidente que la definición que tenemos que dar es la de anillo. ¿Qué es un anillo? Un anillo es una terna. Un anillo es una terna formada por un conjunto y dos leyes de composición interna, que verifican una serie de propiedades. Tales leyes. Como veis, la notación que uso aquí para la primera ley es aditiva y para la segunda multiplicativa. Eso es lo usual, aunque en otros contextos puede aparecer otro tipo de notaciones. Lo importante son las propiedades que verifiquen tales leyes. Procedemos. Digo que un anillo es una terna, donde el conjunto A, evidentemente, es no vacío. Las leyes de composición son internas, es decir, son aplicaciones de A por A en A, de manera que, en el caso de la primera, a un par cualquiera, xy de A por A, le hacemos corresponder un elemento x más y de A. En el caso de la segunda, a un par xy de A por A, le hacemos corresponder un elemento x por y de A. Ahora, he de ver qué propiedades me permiten decir que esta terna es un anillo. Y son las siguientes. La asociatividad de la primera operación o suma. Es decir, que para todo x y z de A, x más y luego más z es lo mismo que x más, habiendo hecho y más z. Es decir, se puede asociar así o así y va a dar lo mismo. Recordemos que las leyes de composición interna u operaciones son siempre de tipo binario, es decir, siempre cogemos dos elementos y le hacemos corresponder un tercero, todo dentro del mismo conjunto. Y por tanto, si queremos operar tres, tenemos que ver que hay dos maneras de hacerlo conservando el orden. Pues la asociatividad nos dice, en el caso de la suma, que no importa cómo lo hagamos, esa operación entre estos tres elementos, si conservamos el orden, va a dar lo mismo. Bien, luego tenemos la existencia de elemento neutro para la suma. Existe un elemento que voy a llamar 0, de acuerdo a los convenios usuales para los elementos neutros de los conjuntos donde se ha definido una operación aditiva. Como digo, existe un elemento que voy a llamar 0 de A, distinguido, de tal forma que para todo x de A, x más 0 es igual a 0 más x y da x. Es decir, que operar x con 0 sumando, no importa cómo lo hagáis, en el orden que lo hagáis, siempre da x. Bien, ahora nos queda la existencia de elemento simétrico para cada x de A. Es decir, para todo elemento de A, existe otro elemento que llamamos menos x, también de A, y aquí de nuevo vuelvo a usar la notación usual para las operaciones aditivas, de manera que x más menos x es lo mismo que menos x más x y da el neutro. ¿Vale? Bien, como vemos, este elemento neutro es 0,
le llamamos el 0, y este elemento simétrico le llamamos el opuesto, siguiendo, como siempre, los convenios para las operaciones aditivas. ¿Vale? Por último, tenemos que ver que la suma es conmutativa. Es decir, que para todo x e y de a, x más y es igual a y más x. El orden no importa. Eso en cuanto a la primera ley de composición interna. Pero ¿qué pasa con la segunda? Bien, aquí hay textos que difieren. Para algunos textos no es necesario que sea asociativa el producto, que sea asociativa la segunda operación. Basta con tener la distributividad de la segunda respecto a la primera para que ya, junto con todas estas cosas, puedo decir que es un anillo. Y en el caso de que fuera asociativa, diríamos que es un anillo asociativo. No vamos a hacerlo así. Vamos a considerar que para todo x, y z de a, x por y por z agrupado así da lo mismo que x por y por z agrupado así. Es decir, lo que he comentado antes para la asociatividad de la suma, que conservando el orden, las formas de agrupar el producto de tres elementos den lo mismo. Muy bien, aquí es especialmente importante lo que estoy diciendo sobre conservar el orden, puesto que no estoy diciendo que el producto sea conmutativo, me basta con que cumpla la propiedad asociativa. Pero lo que nosotros queremos para tener una estructura de anillo no solamente es tener dos operaciones, cada una de ellas con sus propiedades, sino una propiedad que las relacione, y es la distributividad. De la segunda operación respecto a la primera, en este caso del producto respecto a la suma y por ambos lados. Es decir, que para todo x y z perteneciente a, x por y más z es x por y más x por z, y también x más y por z es x por z más y por z. ¿Vale? Todo esto parece bastante natural porque estoy usando la notación usual, pero, lo repito, no tiene por qué ser una suma y un producto. Podría ser otro tipo de operaciones. Lo importante aquí, para decir que esta terna es un anillo, es que se cumplan todas estas propiedades. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí podríamos decir que tengo un anillo puro y duro, sin otra consideración adicional. Ahora bien, si existiera un elemento distinguido en A, que voy a llamar 1, y ya veis con qué idea, podéis intuirlo, tal que para todo x perteneciente a x por 1 diera lo mismo que 1 por x y diera x, diría entonces que es un anillo unitario. ¿Vale? Si aparte de todas estas operaciones que me permiten afirmar que esta terna es un anillo, se diera esta otra, que sería la existencia de neutro para el producto, o 1, entonces el anillo sería unitario. Si además para todo x y perteneciente a, x por y diera lo mismo que y por x, es decir, fuera la conmutatividad cierta para el producto, pues entonces el anillo sería conmutativo. ¿Vale? Si se dan la existencia de neutro y la conmutatividad, diría que el anillo es unitario y conmutativo. Que esos anillos son bastante interesantes. De hecho, son el objeto de muchos estudios. Pero bien, me basta con la generalidad en la definición de anillo, lo que acabo de explicar aquí, y luego, como veis, en el caso de que tenga neutro para el producto, anillo unitario, y si aparte tiene si tiene conmutatividad para el producto, pues anillo conmutativo, y si tiene las dos, anillo unitario conmutativo, o conmutativo unitario, como queráis. Ahora he de tener en cuenta una serie de detalles de notación para manejar las propiedades que quiero demostrar en primer lugar. Voy a prescindir del punto para el producto, es decir, que en lugar de poner x por y voy a poner x y con una simple yuxtaposición, como se hace también de manera usual, ¿no? Eso no debería darnos ningún problema a la hora de trabajar con estas cosas. Visto eso,
voy a proceder a demostrar unas primeras propiedades que se deducen directamente de la definición de anillo. Las primeras propiedades que voy a demostrar son las siguientes. Voy a demostrar los productos nulos. Luego voy a demostrar las reglas de signos. Para ello, en el texto de la UNED se hace uso de una demostración de una propiedad previa y con ella se demuestran tanto los productos nulos como la regla de signos. Voy a hacerlo así, en primer lugar, pero también se podría hacer de muchas otras maneras. Básicamente, los productos nulos lo que me está diciendo es que para todo X perteneciente al anillo en cuestión, como veis, estoy suponiendo que trabajo con un anillo, no necesariamente unitario y conmutativo, sino simplemente un anillo, pues como digo, para todo X perteneciente a X por 0 es igual a 0 por X y eso es igual a 0. Vamos, que multiplicar por 0 cualquier elemento del anillo da 0. Eso sería en cuanto a la propiedad 1. En la propiedad 2 tendríamos que para todo X e Y perteneciente a A se verificaría que X por menos Y es igual a menos X por Y y eso es igual a menos XY. Es decir, multiplicar X por el opuesto de Y es lo mismo que multiplicar el opuesto de X por Y, y eso da el opuesto de X por Y. Y también multiplicar los opuestos, menos X por menos Y, da lo mismo que multiplicar X por Y. Lo que toda la vida se ha entendido como regla de signos, aunque aquí estamos hablando de un anillo genérico y estas propiedades se deducen de la definición del anillo, ¿vale? Muy bien, procedo a demostrarlas de acuerdo a un lema. El lema, en realidad es un lema que tiene dos partes, muy sencillas, como digo, basado en ese resultado del texto de la UNED. El lema es el siguiente. Tengo que probar que para todo X y Z, X por Y menos Z es lo mismo que X por Y menos X por Z. Y también que X menos Y por Z es lo mismo que X por Z menos Y por Z. ¿Vale? Bien, procedo a demostrar el apartado A de este lema. Y lo voy a escribir de esta forma. X por Y menos Z igual a XY menos XZ, como X por Y más menos Z igual a XY más menos XZ. Entendiendo que no existe la resta, sino que realmente lo que estoy haciendo es sumarle el opuesto. ¿Vale? Bueno, ahora supongamos que tenemos esta expresión, X por Y más menos Z más XZ. Si aquí le aplico la propiedad distributiva, por la izquierda, esto me daría igual a X por Y más menos Z más Z. ¿Lo veis? Si ahora aplico la propiedad asociativa, sería X más Y más menos Z más Z. Si tengo en cuenta que menos Z es el opuesto de Z, pues esto sería X por Y más 0. Y obviamente, como Y más 0 te va a dar Y, sería X por Y. El resultado es que X por Y más menos Z más XZ da XY. Fijaos, esto queda como X por Y más menos Z más XZ igual a X por Y. ¿Vale? Si ahora le sumo a ambos miembros menos XZ, o más menos XZ, como veáis, al asociarlo, esto me va a dar 0 y va a quedar X más Y menos Z igual a XY menos XZ, o en la notación un poco más simple, X por Y menos Z igual a XY menos XZ, que es este apartado en la. El B se hace de forma totalmente análoga, ¿vale? Bien, una vez tenemos probados estos dos elementos, estos dos resultados, voy a proceder a probar los productos nulos. Y es muy fácil.
teniendo en cuenta que x por y menos z es igual a x por y menos xz, ¿qué pasaría si y fuera igual a z? Pues esto sería 0, porque sumas un elemento con su opuesto, sería x por 0. Y claro, aquí sería x por y menos x por y, si sustituimos z por y. Y claro, es un elemento con su opuesto, daría 0. ¿Lo veis? Bien, en la otra propiedad, x menos y por z igual a x por z menos y por z, hacemos x igual a y. Y esto sería 0, ¿vale? 0 por z. Y claro, al ser x igual a y, pues esto sería xz y esto también sería xz, o iz e iz. En todo caso, como veis, sería un elemento y su opuesto y sería 0. Así que x por 0, 0 por z, sin punto, no hace falta, daría siempre 0. Ya tendríamos los productos nulos. No importa que haya puesto z. Obviamente estoy hablando en general, ya que esta propiedad la he demostrado para todo ese x y z. ¿Vale? O sea que multiplicar por 0, premultiplicar o postmultiplicar, multiplicar por delante o multiplicar por detrás, te va a dar 0 siempre, para todo elemento del anillo. Y la regla de los signos, ¿cómo la probamos? Pues de una forma relativamente fácil. Bien, fijaos, si hago x más menos x por y, esto sería 0 por y, ¿no? Pero por distributividad, esto de aquí me tendría que dar x por y más menos x por y. ¿Lo veis? Distributividad por la derecha, del producto respecto a la suma. Pero claro, hemos demostrado los productos nulos, 0 por y es 0. Y claro, si x por y más menos x por y da 0, es que este elemento es el opuesto de este. Es decir, menos x por y es menos xy. Análogamente, si quisiera probar que menos y por x, o x por menos y, mejor dicho, da igual a menos x por y. Voy a hacerlo para que lo veáis. Sería x por y más menos y, sería x por 0, ¿no? Pero ya habéis visto, x por 0 es 0. Y aquí aplicando la distributividad por la izquierda, sería x por y más x por menos y igual a 0. Claro, si da 0 es que es el opuesto este elemento de este. Así que menos xy es igual a x por menos y. ¿Lo veis? Ya tengo la primera de las reglas de los signos. Y la segunda, ¿cómo la pruebo? De una manera totalmente análoga. Escribo en lugar de x más menos x por y, escribo x más menos x por menos y. Obviamente aquí me va a dar 0 por menos y, pero no va a importar, porque 0 por menos y sigue siendo 0 por un elemento del anillo, con lo cual va a daros 0. ¿Vale? Y aquí si aplico la distributividad sería x por menos y, que es igual, más menos x por menos y, igual a 0. Pero fijaos, antes he dicho que x por menos y era el opuesto de x por y. ¿Vale? Más menos x por menos y igual a 0. Pero entonces menos x por menos y tiene que ser el opuesto de menos xy. Es decir, el opuesto del opuesto. xy. ¿Lo veis? Al ser el opuesto de menos xy, es justamente xy. ¿Vale? Y ya está. Estas dos propiedades, los productos nulos y la regla de signos, se deducen directamente de la definición de anillo. ¿Vale? Muy bien. Vamos a terminar aquí esta primera lección.